Ricardo, buenas noches. Buenas noches, hermana Antonieta, buenas noches a todos. Bien, el tema que vamos a ver hoy es un tema muy, muy importante. Como dije hace un rato, quizás para algunos es un tema conocido, quizás otros abordan este tema de nuevo, pero como decimos, este estudio también eh, tiene el propósito de que pueda ser útil para que ustedes en un futuro puedan enseñar, puedan comunicar estas verdades, puedan ayudar y fortalecer en la fe a otras personas, porque eso estamos llamados a, a no solamente adorar al Señor, a tener una vida piadosa, a vivir llenos del Espíritu Santo, sino que nuestra vida se traduzca en un servicio, en que podamos nosotros hacer discípulos, que podamos comunicar estas verdades, enseñarlas, fortalecer y en la fe a los que Dios va trayendo, así como nosotros somos enseñados, así como la palabra de Dios nos enseña, nosotros enseñamos también. Entonces son conceptos que es bueno meditar en ellos, porque lo que veníamos hablando de todo lo que tiene que ver con la salvación, con la familia, que somos hijos de Dios, familia de Dios, familia natural, familia espiritual. Estuvimos hablando de la seguridad eterna, de la seguridad de la salvación, y bueno, todos estos conceptos que sucedieron cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando el Señor nos salvó, el momento que hemos puesto fe en el Señor Jesucristo, que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hemos depositado fe en la obra de Cristo y ahí pasa, el Señor pasa a ser nuestro Señor, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser perdonados, redimidos, salvados, vida eterna, y bueno, una cantidad de cosas que nosotros tenemos por ser salvos, la morada del Espíritu Santo, y todas esas cosas las hemos estado viendo, las hemos estado analizando, cosa por cosa, y como dije anteriormente, son cosas tan valiosas, que tienen un significado tan profundo, que esto es lo que transforma nuestras vidas, que realmente si nosotros no la tenemos muy en claro, es probable que nuestra vida no se fundamente. Es como una casa que no está bien sólida, no está bien cimentada, no está bien fundamentada. Jesús lo decía, una casa que está sobre la arena, o una casa que está sin fundamentos, o sobre la roca. Una casa sin fundamento, una casa que se construye sobre la roca. Bueno, nosotros queremos que nuestra casa, nuestra vida en Cristo sea fundamentada en la base sólida de la fe en Cristo. Y para eso tenemos que conocer y entender lo que Dios dice en su palabra, lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo, lo que nos ha dejado, los recursos que tenemos en Cristo y lo que somos llamados a hacer en Cristo. Entonces, lo más maravilloso de todo que hemos estado viendo es que todas estas riquezas, todas estas cosas que nosotros estamos viendo en la palabra de Dios son posibles en el creyente, porque el creyente tiene todo para que sea posible, tiene la misma presencia de Dios, tiene la palabra de Dios, tiene el poder de Dios, tiene la morada del Espíritu Santo, tiene los dones espirituales. Nosotros tenemos todo para avanzar en la carrera, para correr la carrera, para ganar el premio, para luchar y para vencer, para enfrentar, todo, porque somos salvos y porque el Señor está en nosotros y porque Cristo vive en nosotros, porque hemos sido redimidos y porque Dios se quiere glorificar en nosotros, ¿sí? Eso tenemos que meterlo bien en claro. A veces parece que el Señor lo único que hizo fue perdonar nuestros pecados, nos perdonó, nos mira desde arriba, te dijo, nos perdona, y Él está por allá lejos, mirándonos y viendo a ver si nos portamos bien, portándonos mal, y está ahí como un ser aislado, ajeno, y nosotros ahí como que nos dejó en la carrera y nos dejó ahí para que nosotros tratemos de vivir la vida lo mejor que podamos. Bueno, lamentablemente eso es lo que mucha gente cree y eso es lo que es falso y lo que el Satanás quiere que creas. La vida cristiana no se puede vivir sin la comunión con Cristo, sin las verdades de Cristo obrando en nuestras vidas, sin la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y para eso tenemos que ser nutridos, alimentados con la palabra de Dios.
¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que en eso estamos trabajando, estamos ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, hermanos, los que se conectaron recién, bienvenidos. Quiero compartirles la pantalla para que ustedes seguramente tienen el apunte. Y lo que vamos a hablar es del bautismo. Este es un tema sumamente importante porque si bien el bautismo es una práctica, una ordenanza dada a la Iglesia, dada por el Señor Jesucristo a sus discípulos, que se extiende a todos los creyentes de todos los tiempos, es una ordenanza que nosotros la practicamos, pero tiene que ser bien entendida, tiene que ser bien comprendida, porque yo a lo largo de los años he visto que hay mucha confusión. Parece algo tan sencillo, algo tan simple, se ha transgiversado estos conceptos, estas verdades, se ha malentendido el concepto de lo que es el bautismo y se lo ha sobredimensionado o se lo ha minimizado o se le ha cambiado el significado. Pero realmente tiene un significado importante y crucial y que lo vamos a ver a la luz de la Escritura y vamos a ver quizás algunas diferencias que hay digamos, en la práctica del bautismo, en lo que era la iglesia primitiva y lo que es ahora. Vamos a ver un poquito también el tema del bautismo del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús fue bautizado. Ahí también hay una explicación y un simbolismo importante. Entonces, yo le tengo en la pantalla para que ustedes vayan leyendo. Ustedes ven la pantalla, ¿verdad? Sí, pastor. Dice, ya recibí a Cristo y ya soy salvo. ¿Qué debo hacer ahora? Todas las personas que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador pueden y deben dar el siguiente paso, ser bautizadas. La doctrina del bautismo es muy edificante para los cristianos que estudian con sinceridad y cuando le otorgan importancia que corresponde, lo que decíamos recién. La doctrina del bautismo, o sea, la enseñanza en cuanto al bautismo es muy edificante, muy importante cuando se le da la importancia que corresponde. Dice, el propósito de esta lección es que el cristiano entienda bien lo que la Biblia enseña y lo que Dios pretende con el bautismo. ¿Por qué dice Dios en la Biblia que debemos ser bautizados? ¿Sí? ¿Por qué? Dice el bautismo es un mandato dado por el Señor a todo creyente que debe ser bautizado, es como un paso de obediencia. Bueno, dice aquí, porque el bautismo es el primer acto de obediencia para el servicio en la obra de Dios. Es el primer acto de obediencia para el servicio en la obra de Dios. Vamos a ir viendo esto despacito. Dice, el Señor Jesucristo mismo puso el ejemplo al someterse al bautismo antes de empezar su ministerio público aquí en la tierra. Vamos a ver, ahí hay varios pasajes bíblicos que quiero leérselos en Mateo 3, 13 y 17, y vamos a ver cómo se relata allí. Quizás ustedes, si alguno tiene Biblia, el Evangelio de Mateo capítulo 3, del 13 al 17, dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, el río Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos todas justicias. Entonces le dejó. Eso hasta el versículo, ahí vamos al versículo 15. Y Jesús, espérenme un segundito que estoy escuchando un ruido. Bien, ahí vamos bien. Dice, entonces el Señor Jesucristo, dice, y Jesús después que fue bautizado,
Subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decían: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Aquí tenemos el bautismo del Señor Jesús en el río Jordán, el que lo bautizaba el profeta Juan el Bautista, que Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado. Juan el Bautista le dijo: no, yo tengo que ser bautizado por ti. Es más, Juan el Bautista dijo: el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Jesús vino y dijo: no, deja que así debemos cumplir toda justicia. Y ahora vamos a explicar un poquito qué significa esto. Vamos a ver a Marcos, en Marcos capítulo 1, y versículo 9 al 11, dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma. Esto es, no es que el Espíritu es una paloma, sino que la descripción que hace cuando el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo fue, según el que lo estaba escribiendo, fue como si fuera una visión, como si fuera una paloma. Tenía forma, no era una paloma, era una forma de paloma, vino y se posó sobre él. Y vino una voz desde los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense, otra vez la palabra, aquí los dos escritores dicen que Dios, está en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad manifestándose allí en el Jordán. Este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Lo que está diciendo Dios ahí es que no había absolutamente nunca nadie en la tierra, desde Adán hasta el último ser humano sobre la tierra, que pudiera complacer completamente a Dios. O sea, el único ser humano, el único hombre que pudo complacer, que pudo satisfacer a Dios porque era perfecto, es Jesucristo. ¿Se entiende? Nadie pudo, ninguno pudo cumplir a la perfección los mandamientos de Dios. Solo un hombre, Jesucristo. Por eso es que Jesucristo pudo ser tu Salvador y mi Salvador. ¿Sí? Por eso esa palabra complacencia, quiere decir, mi alma se satisface. En Él es perfecto. Es como si le dijera: yo en Él tengo complacencia porque Él es perfecto. Él es el hombre perfecto. Él es el ser humano perfecto. Él cumple absolutamente todas las demandas de la ley. Ahora es interesante que nosotros, por estar en Cristo, Dios se complace en nosotros por estar en Cristo. Amén. Por eso es que somos salvos. Y el Señor no podría decir, si Él ve todos mis pecados, Él no puede decir: yo aquí veo a Edgardo, que yo en Él tengo complacencia. En realidad no lo puede decir Dios, porque no hay nada que lo pueda complacer a Dios en mi vida, de mi parte, pero en Cristo sí. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos en nosotros imputada la justicia de Cristo. ¿Sí? Entonces aquí dice: en Él, Israel, todos, desde la creación del hombre hasta ese momento y hasta el final de los tiempos, un solo hombre fue en el que cual Dios tuvo complacencia. Fíjense en Lucas, vamos a ver otro pasaje en donde Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Otra vez, los tres escritores relatan el mismo hecho: Jesús fue bautizado. Ahora bien, el bautismo de Jesús marcó el inicio del comienzo del servicio de Cristo, del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús. El bautismo marcó el inicio. Ahora uno se pregunta, el bautismo representaba, préstenme atención a esto, el bautismo que estaba haciendo Juan era un llamado al arrepentimiento y a identificarse con la nueva vida
de obediencia a Dios, una vida de obediencia a Dios, arrepentirse y volverse a Dios. Entonces, Juan estaba llamando al pueblo de Dios que estaba en pecado, los estaba llamando para prepararse para recibir al Mesías, para prepararse para recibir al Mesías. Estaba profetizado. El pueblo de Israel debía arrepentirse delante de Dios y esa señal de arrepentimiento era a través del bautismo. Entonces el bautismo representaba arrepentimiento y una identificación con una nueva vida de obediencia a Dios. ¿Sí? Ahora uno dice, bueno, pero Jesús no necesitaba bautizarse porque Él es perfecto, Él es pecado. ¿Por qué se bautizó si Él no tenía que limpiar ningún pecado? ¿Por qué se bautizó? Bueno, dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús aquí se identifica con el pueblo de Israel, viene a ser, se hace hombre, Él se identifica como judío y Él da ejemplo, él es el precedente, da el ejemplo del hombre que se une a Dios en obediencia a Dios, y Él se identifica como el Hijo de Dios en el sentido que Él es judío, Él es de la nación de Israel, y a la nación de Israel era que Dios le estaba llamando al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, este bautismo de Juan era un bautismo que indicaba arrepentimiento de pecado, prepararse para recibir al Mesías y para unirse a Dios. ¿Sí? Arrepentimiento de pecado, prepararse para recibir al Mesías y unirse a Dios. Esto era el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Este es el bautismo para el pueblo de Israel. ¿Sí? Se le estaban llamando al pueblo de Israel, este es el bautismo que Juan el Bautista estaba haciendo. ¿Sí? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, bueno, pero vendrá otro tipo de bautismo, que será el bautismo del Espíritu Santo, y esto que estoy haciendo ahora yo es un bautismo de agua, indica un arrepentimiento como nación, como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios que se había apartado, que se había alejado, que estaban bajo juicio de Dios, ahora se están mostrando a través del bautismo una señal de arrepentimiento y unirse a Dios. ¿Sí? Esto era el bautismo de Juan. Dice, el Señor Jesucristo mismo puso el ejemplo al someterse al bautismo antes de empezar su ministerio público aquí en la tierra. ¿Sí? En Mateo 3:13 dice claramente, Jesús se bautizó para demostrar su sumisión y obediencia al plan de Dios. ¿Sí? Sumisión y obediencia al plan de Dios. El verso 15 dice, Jesús dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir? Que el plan de Dios estaba dado al pueblo de Israel de bendecirlo siempre y cuando el pueblo de Israel obedeciera a Dios. Si el pueblo demostraba fe en el Señor y en esa fe obediencia a Dios, Dios los iba a bendecir, iban a ser introducidos en la tierra y el Señor iba a manifestar su gracia y su poder y sus bendiciones en medio de su pueblo. Pero si el pueblo se apartaba, iban a venir sobre el pueblo de Israel una serie de maldiciones y de juicios. Entonces, la palabra dice que si el pueblo se arrepiente de corazón y se vuelve a Dios, Dios vuelve a enviar bendiciones. Entonces ahí estaba la oportunidad de Dios llamándolos al pueblo al arrepentimiento y a volverse a Dios. ¿Cómo se simbolizaba esto? A través de sumergirse en el agua y salir. Sumergirse en el agua indicaba arrepentimiento, morir al pecado y volver a una vida, y salir del agua indicaba un comienzo, una nueva vida. Entonces esto era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Por lo tanto, todo esto que estaba pasando allí era un acto que tenía que ver con Israel, con el pueblo judío, con el pueblo de Dios, ¿sí? Para recibir al Mesías que venía, a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, el Mesías, se humilló, se sometió a este mandato de bautizarse como una señal de cumplimiento de toda justicia y como
una identificación con su propio pueblo, con el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos, un poco el concepto del bautismo del Señor Jesús? ¿Sí? Sí, señor. Bien. Una vez escuché una explicación que fue un poquito distinta a lo que voy a dar ahora. En mi país hubo un presidente que le gustaba jugar mucho a hacer deportes, ¿no? Cuando ya falleció ese presidente, Carlos Menem. Cada tanto le gustaba jugar al fútbol o jugar al golf, corría carreras, y me acuerdo de haberlo visto jugar, una vez organizaron un partido de fútbol a beneficencia donde jugaban varias estrellas de fútbol, y en el partido de fútbol, ¿quién se puso a jugar ahí? El presidente de la Nación Argentina. En ese momento era el presidente, se puso la camiseta, se puso los zapatos de fútbol y se puso a jugar en el partido. ¿Sí? Pregunto, ¿quién es la autoridad ahí? En la cancha de fútbol cuando están jugando al fútbol. ¿Quién es la autoridad? El árbitro. ¿Y el presidente? ¿El presidente de la nación? Tiene que someterse el árbitro, el presidente. ¿Pero pierde la autoridad el presidente? No. El presidente sigue siendo presidente y sigue siendo la autoridad máxima del país. Pero en ese momento se somete a la autoridad del partido, al árbitro. Es más, si el presidente hubiera sido el inventor del fútbol, él podría cambiar la regla si quisiera. Pero no la va a cambiar. Se tiene que someter, y si el árbitro lo echa o le cobra una infracción, se tiene que someter, tiene que obedecer. Este ejemplo quizás es un poquito para más o menos tratar de entender lo que el Señor Jesús hizo de someterse. ¿Sí? Él tenía toda la autoridad absoluta, pero se sometió a toda justicia. ¿Sí? Como precedente y como ejemplo. Bueno, el Señor Jesús hace todo así. Por eso cuando el Señor Jesús nos demanda algo, Él nos dice, yo se los demando a ustedes porque yo lo pude hacer, yo lo hice como hombre, como ser humano. Entonces yo no les puedo pedir algo a ustedes que yo no lo hice. Él es el ejemplo perfecto, porque lo maravilloso es que Él, como hombre, se sometió. Entonces por eso es que nosotros podemos ser ejemplo y seguir sus pisadas, porque Él lo hizo. Pero uno dice, bueno, pero Él era Dios. Sí, pero era Dios, pero era ser humano, y también tuvo que someterse al Padre. Y se dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Por eso es que Él puede demandar y reclamar de nosotros obediencia y sumisión. ¿Sí? Ahora, lo importante es que Él nos da también de su poder, su poder para hacer su voluntad. ¿Sí? Bien. El asunto de la sumisión y la obediencia es uno de los puntos más importantes que debemos entender cuando estudiamos el tema del bautismo. Dice, en la Biblia las personas obedecían al Señor en el bautismo, pues al ser salvas, es decir, después de haber recibido a Cristo, aquí vamos los tres ejemplos. En la Biblia las personas obedecían al Señor Jesucristo en el bautismo después de ser salvas, es decir, después de haber recibido a Cristo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, como nuestro Salvador, en ese momento somos salvos. Y el paso siguiente de obediencia es el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo representa muerte y resurrección. Esto lo vamos a ver un poquito. Lo que representa el bautismo es muerte al pecado, a una vida sin Cristo, sin esperanza, muerte de esa vida, y un nacimiento, un nuevo nacimiento, una vida nueva. Ahora, cuando yo muero al pecado y vuelvo a nacer,
ese nuevo nacimiento es para someterme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando uno recibe a Cristo como Salvador, no recibe a Cristo simplemente para que el Señor perdone los pecados pasados, sino que recibe a Cristo como Señor, o sea, en obediencia a Él. Yo someto mi vida bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, ¿se entiende, hermanos? El bautismo representa, lo cual no sería una persona salva que crea, bueno, yo creo que Jesucristo murió por mi pecado, o sea que yo voy a ser salvo porque Él murió en la cruz, ya me perdonó, yo ya le pedí perdón, y ahora hago mi vida, ahora hago mi vida y que el Señor me acompañe, que el Señor me acompañe donde voy. Bueno, eso no es sumisión, eso no es una vida entregada, eso no es una vida de obediencia, eso es vivir mi vida y pensar que el Señor va a estar conmigo porque siguiéndome donde voy, lo cual no es así. El Señor no nos sigue a donde nosotros vayamos, el Señor quiere que nosotros le obedezcamos, que escuchemos donde Él va, que sigamos donde Él está yendo, que le escuchemos lo que Él nos está diciendo y que sigamos paso a paso y que entreguemos nuestra vida a Él. Esto es interesante porque muchos pensamos que decimos, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo. Perdón, acá no es una cuestión de que el Señor está conmigo. La pregunta es si tú estás sometido a su voluntad, si tú has escuchado sus mandamientos, si tú estás sometido a la voluntad de Dios, si le estás siguiendo a Él. Esa es la pregunta, no si Él te está siguiendo a ti. Entonces el bautismo indicaba, ya mi vida no era vida, era muerte. Yo estaba muerto en delito y pecado, pero yo estaba en una forma consciente, viviendo en mis propios pensamientos, en mis propios deseos, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora yo moría a eso, nací en Cristo, tengo una nueva vida en Cristo, ahora yo me someto a Él. Esto indica que me estoy comprometiendo mi vida, estoy entregando mi vida, reconociendo que ahora Cristo es mi Señor, ¿sí? Vamos a ver dónde hay relatos del bautismo en estos pasajes donde, por ejemplo, Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, 36 y 39, ¿cómo vamos, hermanos? ¿Vamos bien? Bien, pastor. Bien, bien. Entiende. Bien. Capítulo 8, 36 y 39, 36, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, hay aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjense, y Felipe, que era el que estaba hablando, el eunuco, ¿qué era el eunuco? ¿Qué era un eunuco? Le voy a explicar, quizás ustedes lo saben. Un eunuco era un servidor del rey, servía en el palacio del rey. A ver si hacemos un poquito de silencio. El eunuco era los reyes tenían personas a su servicio y era una costumbre de esa época, de muchos años, miles de años atrás, donde estos siervos se hacían estériles, se llamaban eunucos, hombres que tenía varios propósitos el tema del eunuco, porque entre ellos garantizaba que ese siervo nunca se iba a sublevar, nunca se iba a casar, nunca iba a tener hijos y nunca iba a heredar nunca iba a querer usurpar el trono. ¿No? Entonces los eunucos eran como dedicados al servicio del rey por siempre. Y los eunucos eran siervos, eran personas de jerarquía importantes, estaban a cargo de muchas tareas en el reinado, eran personas importantes, vivían cerca al rey, en el palacio, sabían administrar muy bien asuntos del reino, no eran ignorantes ni ninguna cosa por el estilo. Lo que pasa es que tenían esta práctica de dejarlos estériles justamente para
para que ninguno de ellos tuviera descendencia ni tomara, porque estaba el peligro de que el rey podría hacer golpe de Estado y el que le servía pasaba a ser rey. Y ese es siempre el peligro y el miedo que había en ese tiempo con los reyes, por eso tenían eunucos, servidores fieles que administraban muchas cosas. Bueno, este era un eunuco que escuchó el Evangelio, era de tradición judía, escuchó el Evangelio, escuchó el mensaje, recibió a Cristo, entendió que Cristo era el Mesías, que Cristo vino a dar salvación, perdón de pecados y que ofrecía nueva vida. Cuando creyó en Cristo, enseguida, dice el relato, que fue bautizado. Entonces, fíjense que recibió a Cristo inmediatamente, fue bautizado en un arroyo o agua que había cerca de ahí. Aparentemente puede ser que había una laguna o algo en el camino, y ahí tomó la decisión de bautizarse. Bueno, fue un relato bien interesante. El bautismo era un sello, ¿cómo le puedo decir? Como se autenticaba que esa decisión que había tomado era genuina, ¿sí? O sea, no fue salvo porque se bautizó, sino que creyó, y la demostración de esa fe, de esa nueva vida en Cristo, la expresó a través del bautismo. También vemos el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, 18, ahí vemos al apóstol Pablo cuando él, ¿qué era el apóstol Pablo? Era un hombre que perseguía a la iglesia, era enemigo de los cristianos. Era enemigo de los cristianos, los consideraba una amenaza, los consideraba una secta peligrosa, tenían órdenes de parte de los líderes religiosos judíos para ir a perseguir a los cristianos, encarcelarlos y a muchos de esos dar orden de muerte. En ese tiempo los judíos tenían una autoridad en que se les permitía ejecutar ciertas sentencias sobre judíos que no practicaban o que se desviaban. Había como una policía judía, por decirlo, había una serie de reglamentaciones que les daba habilidad a los sacerdotes, mejor dicho, a las personas como Pablo, fariseos, que podían buscar a personas que estaban causando división dentro del judaísmo y encarcelarlos y apresarlos y hasta darles muerte. Esto es una jurisdicción judía, y Pablo pertenecía a un grupo de estas personas que tenían cartas y tenían órdenes para perseguir a los cristianos, porque los consideraban enemigos de Dios, y matarlos, encarcelarlos a los cristianos. De hecho, él aprobó la muerte de uno de los discípulos de Jesús que predicó el Evangelio, y los judíos lo apedrearon, lo mataron a piedradas. Y Pablo estaba ahí asintiendo su muerte. Todo eso está en el libro de los Hechos. Pablo asintió o vio cómo ejecutaban a un cristiano, que era uno de los líderes de la iglesia, Esteban. Y Pablo respiraba amenazas de muerte. Pablo era una persona que iba asolando, persiguiendo a los cristianos. Era anticristiano, hasta que el Señor Jesucristo se manifestó en él de una forma asombrosa, de una forma sobrenatural, por medio de una luz. Y bueno, allí él entendió que realmente Cristo Jesús era el Salvador, y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y ahí tuvo una conversión. Pablo se convirtió a Cristo. ¿Y qué pasó luego? Vinieron discípulos a bautizarlo. Esto está en Hechos capítulo 9, en el versículo 18. Dice así, dice, bueno, del versículo 17, dice el Hechos capítulo 9, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo es Pablo, ¿no? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjense que el encuentro con el Señor Jesús hizo que Pablo perdiera la vista. Ahora recibió la vista, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué hizo Pablo? Fue
bautizado. O sea, el bautismo indicaba acá un cambio, una nueva vida, nacimiento, muerte y resurrección, ¿sí? Cambio drástico, bautizado. Otro caso, en Hechos 16, Hechos 16 25. y versículo 25. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 25 al 33, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Los presos que estaban ahí se soltaron las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel. Despertando el carcelero, el que tenía el cuidado de la cárcel, ¿no es cierto?, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Bien, este es el contexto histórico, indica que un carcelero cuando se encuentra solo, su trabajo es cuidar los presos y los presos, él pensó que no estaban, esto era, según de acuerdo a las órdenes del Imperio Romano, era pena de muerte. Dice, entonces, pidiendo luz, se le apareció, se precipitó adentro y también se postró a los pies de Pablo y Silas. Apóstol Pablo y Silas, compañeros del ministerio de Pablo, que estaban ahí presos por causa del Evangelio. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pasó? Ahí el carcelero entendió que él ya había escuchado el mensaje, él ya sabía la razón de por qué Pablo estaba allí, que era por el mensaje de Jesucristo. Él tuvo allí una necesidad de ser salvo. Y Pablo le contesta, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense que no le dijo Pablo, bueno, tenés que empezar a venir a la iglesia, empezar a congregarte, empezar a hacer bien, empezar a portarte bien, empezar a vivir en una religión nueva. No, él le dijo, tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo que le dijo Pablo aquí es que toda la casa del carcelero, toda la familia del carcelero iban a creer en el Señor Jesucristo y serían salvos. En mi opinión, según lo que veo en el texto, esto es una promesa para el carcelero de Filipos. O sea, en ese lugar estaban el carcelero, los presos, era una cárcel. Ese lugar era Filipos, la ciudad de Grecia, y esto era una promesa en ese momento para ese hombre. Algunos creen que es una promesa para todos los creyentes de todos los tiempos, que si yo soy salvo, toda mi familia va a ser salva. No está diciendo eso la palabra de Dios aquí, le está diciendo al carcelero que toda su familia sería salva por creer en Jesucristo. Dice, versículo, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. O sea, le hablaron a él y le hablaron la palabra del Señor, el Evangelio, le predicaron el Evangelio a todos los que estaban en casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, o sea, con toda la familia. Se bautizó. ¿Se dan cuenta? Que hay otro caso de creyeron en el Señor Jesucristo, escucharon el mensaje, entendieron el mensaje, recibieron a Cristo, inmediatamente hicieron este acto de obediencia del bautismo, de sumergirse en el agua y salir del agua, como una representación de lo que había pasado dentro de sus vidas, en su interior. Amén. Amén. Por eso una persona que dice que cree en el Señor Jesucristo y rechaza el bautismo o no quiere bautizarse, pueden ser por dos razones, porque quizás no sepa o porque quizás no sea salvo. ¿Sí? Una persona que tiene el Espíritu Santo, que es salvo, va a entender y va a tener que dar este paso de ser bautizado, ¿sí? Porque está declarando a través de este simbolismo una realidad espiritual. O sea, es una realidad simbólica, porque el agua no quita los pecados,
Uno no es salvo cuando se bautiza, sino que es una representación de lo que ya ha pasado en mi vida. ¿Sí? ¿Estamos bien? Amén, pastor. Bien, ¿cuál es el propósito del bautismo? Bien. En primer lugar, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, inmergir, zambullir, introducir, meter en. En segundo lugar, el bautismo es el acto de sumergir en agua a un cristiano por un ministro cristiano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Jesús dijo, bautizadlos en el nombre, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, bautizándolos. Fíjense lo que dice en Mateo 28, 19. Esto es el mandato del Señor Jesús que le da a sus discípulos. Mateo 28, un pasaje muy conocido. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, lo que estamos haciendo, lo que la iglesia hace, lo que venimos haciendo nosotros, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y observen esto, escuchen esto. Uno se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el bautismo en sí es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el bautismo que corresponde al Evangelio predicado. ¿Se entiende? O sea, primero tenemos que escuchar el Evangelio, entender el Evangelio, recibir la palabra, recibir el mensaje, creer y depositar fe en Cristo Jesús a través de ese mensaje, ser salvo, y cuando somos salvos, obedecemos el bautismo. Le voy a decir algo, pero no quiero que se confundan. En el momento que recibimos a Cristo, ya tenemos un bautismo espiritual. ¿Se entiende? Cuando recibimos a Cristo, nosotros no recibimos una parte de Cristo, recibimos la Padre, Hijo, Espíritu Santo, la totalidad de la deidad la recibimos. Cuando el Señor nos salva, no nos salva una parte o el pasado solamente, nos salva completo. Él murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Él pagó el precio de nuestro pecado, nos quitó nuestra maldad, limpió todo nuestro pecado pasado, presente y futuro, la totalidad. Nos perdonó, nos limpió y nos dio una nueva vida. Vino a morar el Espíritu Santo en nosotros, nos salvó, nos selló. En un sentido, o sea, no en un sentido, en realidad fuimos allí bautizados porque hemos pasado de muerte a vida. Entonces ocurrió cuando creímos un bautismo espiritual. Ese bautismo espiritual, esa nueva vida, nosotros la representamos a través de un símbolo que es sumergirse en el agua y salir del agua. Pero también el bautismo representa de que si tenemos nueva vida en Cristo, nos sometemos a Él para aprender de Él y para obedecer su palabra y para someternos, como dijimos anteriormente. ¿Sí? Acá dice sumergir en agua a un cristiano por un ministro cristiano. Bueno, ahí puede haber alguna diferencia porque en realidad todos los que bautizan, se bautiza una persona en la iglesia, se bautiza a través de un pastor, un líder. Normalmente los líderes bautizan a los creyentes, los pastores, los ancianos son los que bautizan, pero se podría decir que no está digamos, que el mandato es a los discípulos. Se puede discutir si realmente cualquier persona puede bautizar. Cualquier creyente puede bautizar a uno que se convierte, acepta a Cristo. Pero por una cuestión de orden, se entiende que la persona que decide dar este paso de bautismo lo haga en una iglesia establecida y bajo el liderazgo de los líderes que Dios coloca, los pastores, los ancianos, que son encargados de administrar la iglesia del Señor, cuidar de la iglesia del Señor, son los que ofician este acto simbólico del bautismo.
¿sí? Fíjense, Romanos 6, vamos a ver qué dice en Romanos 6, 3, 4. Este pasaje es muy importante. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos bien? Sí. Bien, pastor. No estoy hablando solo, ¿no? No, para nada, aquí estamos. Bueno. Yo, Está hablando solo, pero estamos escuchando todos. están escuchando, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿Algún comentario? Ustedes pueden interrumpirme o pueden hacerlo cuando quieran. Una pregunta, pastor. Sí, sí. ¿Una puede bautizarse a sí misma? Bueno, no. El bautismo tiene que ser público, tiene que ser... Ustedes fíjense que siempre que se habló, siempre que una persona fue bautizado, lo hizo en presencia de la iglesia, de autoridades que Dios ha colocado dentro del cuerpo de Cristo de la iglesia local. Porque el bautismo es un testimonio para la iglesia y para el mundo. ¿Sí? No es un testimonio para Dios solamente, es pues un testimonio de lo que Cristo ha hecho, y esto es un testimonio para los creyentes, para el cuerpo de Cristo, declarando esta persona que Dios ha traído, que Dios ha hablado a su vida, que Dios ha ministrado a su vida, que Dios le ha salvado, ahora es un hermano en Cristo, ahora pasa a tener nueva vida como nosotros, entonces ahora se bautiza y lo hace públicamente en el cuerpo de Cristo, porque es otra cosa que quiero explicar. Cuando somos bautizados, dice la palabra de Dios que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, o sea, además de tener nueva vida, y una nueva vida en Cristo, nosotros esa nueva vida estamos inmersos también, o sea, así como fuimos sumergidos en el agua y ahí murió, nuestra vieja vida murió allí, quedó en el agua. Al salir del agua estamos sumergidos en Cristo. En un sentido, el bautismo es sumergirnos meternos en el agua, salir del agua, esa nueva vida es sumergirnos en Cristo. Pero al sumergirnos en Cristo, nos sumergimos y nos integramos y nos unimos vitalmente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, el bautismo tiene que ser demostrado a la iglesia y al mundo entero. Claro que no todo el mundo va a mirar por cadena de televisión que estamos bautizados, pero es público. Cuando lo hacemos en la iglesia, lo hacemos públicamente y debería verlo mucha gente, porque estamos declarando que Cristo vive en nosotros, lo cual era en esos tiempos no era para nada fácil, porque si ser cristiano implicaba de que te iban a perseguir, si tú te bautizabas públicamente, ya estabas diciendo yo soy cristiano, me uno a esta gente, y ya te identificaban y te perseguían. Ya sea ibas a ser perseguido por el Imperio Romano o por tu familia judía que te quería matar, no era fácil bautizarse públicamente. Por eso lo hacían un poco escondidos, pero sí lo hacían en la iglesia de Cristo, siempre dentro de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Pastor, también se puede decir que es un pacto entre uno y Dios, afirmando la primera decisión que hemos hecho en nuestra vida. Sí, en realidad es cuando uno se bautiza está declarando que ahora tengo una vida en obediencia a Dios, es una vida entregada a Dios. No le entrego una parte de mi vida, ni un sector de mi vida, no es que le entrego mis problemas, no, le entrego toda mi vida, todo lo que involucra en mi vida está rendido a Él, toda mi vida para Él, consagrado a Él. Fíjense qué interesante esto, porque no es, uno dice, no, los consagrados son los católicos, los curas, alguien que es pastor, es de consagrado, una persona así, que está todo el día leyendo la Biblia. No, todos hemos sido consagrados. Acá no hay más ni menos, todos somos consagrados, todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Y eso indica, como tú decías, indica también un compromiso de obediencia a Él. Y tiene que ser siempre
en la iglesia. Fíjense, quiero decirles esto. Y vamos con un grupo de hermanos a la laguna de Roncocoma, qué sé yo. Estamos ahí los hermanitos y acá está doña Pepa, que quiere ir a la iglesia. ¿Qué tal si la bautizamos a...? No debe ser así. Debe ser siempre dentro de la iglesia constituida, ¿sí? Porque si no estaríamos haciendo algo personal, separado de un grupo y no de todo el conjunto del cuerpo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, una persona recibe a Cristo, recibamos a ese nuevo creyente, presentémoslos ante la iglesia, ante el cuerpo de Cristo, organizado, ¿sí? Amén. No sé por dónde venía la pregunta, si era bautizarse solo. No hay un bautismo solo, individual. Lo que es, uno en su soledad y en su intimidad, en su soledad con el Señor, puede consagrar tu vida, puedes pedir perdón, confesar pecados, sentir que el Señor renueva tu vida, todo eso lo puedes hacer. Pero con el bautismo es un simbolismo que representa muerte y resurrección. Eso lo tenemos que hacer frente al cuerpo de Cristo, porque es ahí donde el Señor nos ha introducido, ¿sí? A la misma vez una decisión personal también, pastor, ¿no? Claro, y bueno, es que justamente todas las decisiones son personales, porque así como fuiste salvo, fue una decisión personal. Y el bautismo tiene que ser algo muy íntimo, muy personal. Un acto individual. Si bien tiene muchos aspectos de lo colectivo, porque también somos Dios nos coloca como parte del cuerpo de Cristo, y eso lo vamos a ver, pero todo es personal, todo es la obra de Dios en tu vida, ¿sí? Fíjate qué interesante, es algo que Dios hace. Algunos creen, si yo me bautizo voy a estar más cerca de Dios. No. Si yo me bautizo voy a tener perdón de pecados. No. Si yo me bautizo el Señor me va a bendecir más. No. Y mucha gente cree eso, cree que no. Algunos dicen, ¿por qué le pregunto a una persona, ¿por qué te quieres bautizar? No, porque quiero estar más cerca. Y ahora, no, ahora estoy más lejos. ¿Y qué? ¿El agua te va a acercar? ¿Tú piensas que meterte en el agua y salir del agua te va a acercar más a Dios? No, el bautismo no debe entenderse así. Cuando tú recibiste a Cristo como Salvador, le entregaste tu vida, ya entregaste toda tu vida. Cuando tú fuiste salvo, aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Salvador significa que Él perdonó absolutamente todos tus pecados. Y Señor significa dueño, amo de tu vida. Padre, liberador. ¿Sí? Entonces el bautismo es algo que representa algo que ya pasó. Demuestra algo que ya pasó, que es la salvación. No es para conseguir nada. Fíjense, esto es otra vez, algunos piensan, no, para conseguir algo, para que Dios me dé algo más. No, ya lo tienes. Es una demostración de que ya lo tienes. Es una demostración de que soy salvo. Es una demostración de que me estoy sometiendo a Cristo. Es una demostración pública de que yo me someto a Cristo. Es una demostración pública de que yo declaro que Cristo es mi Señor y que le voy a obedecer y que voy a vivir bajo el poder de su Espíritu Santo, y bajo sumisión a su palabra y en unidad a su iglesia. Observen que cuando yo me someto a Cristo, cuando yo me bautizo, también estoy diciendo, yo me identifico con su cuerpo, con la iglesia de Cristo, lo cual muchos dicen, yo me bauticé, y después dejan de congregarse, y lo cual indica dejar de congregarse es, de alguna manera, rechazar a Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Fíjense, vamos a ver. Ya terminamos, porque no me quiero pasar. Estamos a 1 minuto.
Romanos 6, 3 y 4. Romanos 6. Dice, ¿no sabéis, te está diciendo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense, bautizados en su muerte, ¿qué quiere decir? Cuando Cristo murió, yo morí con él, ¿sí? En su muerte, en la muerte de Cristo. Cuando estaba Cristo muriendo, mis pecados, mi carnalidad, mi vieja naturaleza, toda la maldad y la maldición de mi ser, pasada, presente y futura, estaba muriendo con él. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así dice la Escritura. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, somos sepultados con él, juntamente con él. Dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea que el bautismo, cuando sumergimos en el agua, estamos diciendo que hemos sido sepultados con él. Y que cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con él. Entienda bien esto, hermano. Cuando el Señor estaba muriendo por usted estaba muriendo allí se estaban muriendo las maldiciones, las enfermedades, los dolores, las angustias, los traumas, todo el pecado, todo estaba muriendo allí y siendo sepultado con Cristo. Y cuando Cristo resucitó, y cuando usted fue salvo, cuando yo fui salvo, cuando usted fue salvo, usted fue resucitado con él. Amén. Resucitado, tenemos una nueva vida en Cristo. Usted a veces se pregunta, sí, pero yo todavía tengo esta cosa que no la puedo superar, esto todavía está en tu memoria, todavía está en tu mente, todavía está ocupando lugar en tu conciencia, pero en el plano de Dios eso ya fue muerto, sepultado. Amén. Eso es tremendo. Esto es sanador, mi hermano, porque si uno lo logra entender, esto te libera de tantas cosas. Podríamos ser libres de tantas cosas. Dice, por eso la palabra dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué dijimos? Capítulo 3. Porque fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también seremos plantados en la semejanza de su resurrección. Fíjense, el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Estamos bien ahí? Número 1. ¿Me van siguiendo? El bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, donde yo estuve ahí. El bautismo no es para estar mejor, ni para que Dios me bendiga más, ni porque me quiero poner las pilas, ni porque quiero estar más cerca de Dios. No, representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En el bautismo el creyente está simbolizando, fíjense esta palabra, simbolizando la muerte y sepultura de todos sus pecados y la resurrección a la vida nueva con Cristo. Vida nueva que es vida eterna, lo que vimos, lo que estuvimos viendo los miércoles pasados. Fíjense los significados. Ya vimos 1, 2, 3. El bautismo es el creyente se identifica como un verdadero discípulo del Señor Jesús. Discípulo, ahora tengo una nueva vida, ahora el Señor es mi Señor y paso a seguirle. ¿Se entiende? Mi hermano, todo lo que significa el bautismo, todo lo que representa el bautismo. Yo no sé si todo lo de aquí, todo lo que están escuchando han sido bautizados, se bautizaron, pero si no lo han hecho, deben considerar este paso de obediencia. ¿Sí? Es muy hermoso, es muy lindo, es testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. Fíjense, tiene una combinación de testimonio de lo que somos en Cristo, de lo que Cristo hizo en nosotros, y un testimonio de lo que nosotros
nos comprometemos. Hay una cuota de compromiso, porque si Él me salvó para que yo viva bajo su... No me salvó para que yo tenga licencia libre de hacer lo que se me dé la gana, sino me salvó para que viva una vida en obediencia a Él y una vida en abundancia. Amén. ¿Sí? Bueno. Realmente se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pastor, ¿puedo hacer una preguntita? Sí. Quería preguntarle, si uno tiene niños de 12, 13 o 14, ¿quién debe impulsarlo a que se bautice? ¿Tiene que salir de él o de la iglesia o de los padres? Bueno, de todo un poco. Los padres pueden preguntarle, el pastor de la iglesia, los líderes, el anciano, quizás haya una persona madura en la fe que le podría preguntar. Generalmente la edad de 12 años, 13 años, no hay un límite. La Biblia no muestra un límite de edad, no dice que a partir de tal edad pueden bautizarse. Lo que sí requiere es que la persona entienda el Evangelio, lo comprenda, entienda el significado. Y a veces los niños no tienen una madurez no tienen la madurez suficiente para comprenderlo, para comprender esta verdad. Entonces, por eso se recomienda que tenga entre 13, que sea adolescente, ¿no es cierto? Que tenga 13, 12 años. Hay niños que ya a los 10, 11 años son muy maduros y entienden perfectamente. Hay iglesias que ponen, nuestra iglesia por lo general tiene una norma de que ya puede bautizarse a partir de los 13 años. Porque se entiende que a esa edad puede comprender el significado de los significados básicos de lo que es el bautismo y lo que representa el bautismo, ¿no? Entonces, a esa edad, cuando un niño está a esa edad, se habla con él. Si el padre o la madre le cuesta hablar, siempre va a tener que estar bajo la supervisión del pastor. Por eso el pastor, el líder, los ancianos, hablan con las personas, dan una clase como esta, así como esta clase, y para que la persona entienda la decisión que está tomando, lo que significa. Entonces, cuando el pastor habla con ese niño y el niño está seguro y quiere hacerlo y entendió bien y comprendió bien el significado, se procede al bautismo. Realmente sí hay que enseñar, hay que explicar, porque ¿qué pasa? Yo he estado y he sabido de que una persona ya asiste a la iglesia bastante, ¿no? Esta persona hace tiempo que viene, y damos por hecho de que entendió el concepto de la salvación, ya damos por hecho de que entendió lo que significa la muerte de Cristo, la resurrección, el pecado, la vida eterna, y capaz que no entendió nada. La persona viene, escucha los mensajes, los sermones, le gusta el ambiente, pero nunca ha aceptado a Cristo como Salvador. Quizás no. Y bueno, lo bautiza. Y se bautiza porque si una persona cree que, bueno, si está viniendo a la iglesia ya porque ya es salvo. Bueno, no siempre una persona que así, no por mirar ciertas cosas que vemos de la conducta, de las prácticas de una persona, ya aseguramos que esa persona realmente Cristo vive en esa persona, le dio vida nueva. No, eso tiene que ser un testimonio personal, hablar. Hay veces que hay que ver el fruto. Esta es otra cosa importante que quiero decir, aclarar un poquito, porque, claro, pero usted dijo recién que se bautizaban inmediatamente. Sí, una persona cree en el Señor Jesucristo, lo recibe y se puede bautizar al segundo, al minuto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no conviene hacerlo tan rápido? Bueno, porque se espera que esa persona entendió el mensaje, comprendió, que haya evidencias de esa nueva vida en Cristo, que haya evidencias de que Cristo está obrando en él, de que haya cambios en su vida. Cuando uno recibe a Cristo es salvo, enseguida empiezan a haber evidencias de una nueva vida en Cristo. ¿Sí? Si una persona no es salva, no tiene Espíritu Santo, no van a haber evidencia. Esto es como vida y muerte. Si hay un cuerpo está muerto, no hay evidencia
de que esté vivo. ¿Por qué? Porque no respira, no tiene ni signos vitales. Cuando uno nace de nuevo, tiene una nueva vida en Cristo, tiene signos vitales. Esos signos vitales es deseo de leer la palabra, deseo de congregarse, deseo de tener comunión con los hermanos, deseos de cambiar hábitos de la vida, deseos de buscar al Señor, deseos de orar. Comienza a tener deseos espirituales. Son los síntomas de una nueva vida, síntomas de que Cristo vive, y esos síntomas se revelan, y esos síntomas hacen que los hermanos digan, bueno, vamos a ver, hay evidencia de que hay una nueva vida. Le preguntamos si creyó en Cristo como Salvador, si puso su fe, cuándo fue su experiencia de nueva vida en Cristo, de su salvación. Entonces, en base a eso, decimos, bueno, esta persona está lista para dar el paso de obediencia al bautismo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Amén. Amén. Sí. Amén. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, pastor. Y si las personas quieren bautizarse en la iglesia, ¿hay algún momento donde se lleva ese curso? Porque sé que antes se hacía. Sí. Bueno, claro, cuando una vez que las personas, cuando uno primero lo comunica, dice, mire, pastor, yo quiero bautizarme. Primero lo comunica y luego se establece una clase básica del bautismo, y luego se procede, se establece una fecha para que sean bautizados. Espérenme un segundito, por favor, que voy a parar la grabación porque ya acá terminó la clase. Bien, discúlpenme que... ¿se entiende? Entonces, si alguno desea bautizarse, me manda un texto, me manda un email, me llama por teléfono, me dicen, pastor, yo quiero bautizar. ¿Puedo tomar una clase de bautismo? Una clase similar a la que hemos tomado, ¿eh? No, van a ver algunas cositas más. ¿Puedo tomar, que usted pueda tomar esta clase de bautismo? Sí. Y si hay otra persona que lo quiera hacer, se toman juntos. Se toman una clase de bautismo, se explican un poco más. Básicamente mucho de lo que estamos hablando acá se ve, y luego se fija una fecha. Dice, bueno, para esta fecha esta persona va a tomar el paso de bautismo, se hace un servicio especial donde se anuncia que estas personas van a ser bautizadas, y esas personas, nosotros lo hacemos en un bautisterio, tenemos como una especie de piscina pequeñita, que la llenamos de agua tibia. Las personas, bueno, ustedes que habrán visto, las personas entran, se sientan y dan un pequeño testimonio, y ahí se procede al bautismo, que es una ceremonia muy, muy sencilla, muy simple, pública, pero muy, muy emotiva, muchas veces muy emotiva, porque no estamos viendo ni más ni menos de que la obra de Dios. Lo que lindo que a mí me gusta el bautismo, porque uno está viendo en simbolismo algo que tiene un significado enorme, eterno, grandioso. Es ver una persona nacer de nuevo, en un sentido, ¿no? Entonces, si uno le da significado a eso, ¿no? O sea, son muy lindas las ceremonias de bautismo. Sí, pero se hace una clase, se hace una pequeña clase para reafirmar los conceptos, sí. A veces la clase puede durar una clase o dos clases, pero depende el conocimiento bíblico de la persona. Entre una o dos clases de bautismo se da. ¿Ven? Okay. Ahí lo estoy escuchando a Wolf por ahí. Sí, está todavía su clase. Bueno, ¿estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? Yo estoy clara.
Si me está viendo aquí que yo estoy en casa de mi hijo, allá estoy en Virginia y Sí, estoy debajo de la cama de mi otro nieto. está bien, no hay problema. Bueno, Por yo eso les... la pregunta, Sí, por eso le hice la pregunta que le hice por mi nieto. claro, claro. Que ellos van a Está, una iglesia acá en Virginia y entonces yo quisiera que ella se bautizara. Yo le pregunté, él quiere, pero pues, claro. papá, no sé si en la iglesia le habla o algo, no sé. No, tiene que haber, seguramente en la iglesia hay que hablar con el pastor y expresarle el deseo, el pastor lo va a guiar, lo va a guiar. Eh, es un paso importante de obediencia, nos hace pensar, nos hace reflexionar. Los símbolos tienen algo, fíjense que está el símbolo del bautismo y el símbolo de la Santa Cena, que son símbolos que marcan algo muy importante en nosotros. Por eso, por algo el Señor lo estableció. El Señor estableció estos dos simbolismos, estas dos ordenanzas, para fijar a través de estos símbolos algo muy importante en nuestras vidas, digo. Porque está bien, si una persona acepta al Señor Jesucristo como Salvador y no alcanza a bautizarse porque tuvo un accidente y muere, por ejemplo, que no va al cielo, no es salvo, sí, va al cielo, es salvo. El bautismo no salva, el bautismo no es una obra para firmar la salvación o para... No, el bautismo es una expresión representativa, simbólica, que indica lo que somos nosotros en Cristo, lo que hemos recibido en Cristo, la salvación que tenemos en Cristo, la nueva vida en Cristo, la muerte al pecado y la sumisión a Cristo. Eso es lo que ocurre con la salvación. ¿Lo entendemos? Nosotros fuimos bautizados en Cristo. Vieron que en Romanos, una persona que aceptó a Cristo como Salvador de verdad y el Señor lo selló, ya fue bautizado espiritualmente. Lo que hace a través del agua del bautismo es una representación simbólica de lo que pasó interiormente, de lo que pasó espiritualmente. Es una representación física de algo espiritual. El vino la copa que tomamos, el pan que partimos, es una representación, es un símbolo, ¿sí? Uno se puede preguntar, yo a veces el otro día hablaba con alguien que estábamos hablando de lo que es las banderas. Fíjense la bandera. Usted sabe que si usted quema una bandera, usted lo meten preso. En este país, por ejemplo, si usted hace algo a la bandera de Estados Unidos, a usted lo meten preso, como si hubiera matado a una persona, como si hubiera robado, como si hubiera hecho un crimen solamente con hacerle un daño a la bandera de Estados Unidos. ¿Sabía usted eso? No sé si ha cambiado la ley, pero por lo menos por muchos años. Pero usted vaya a la calle, agarra una bandera de Estados Unidos y empieza a cortarla con la tijera, así, y que un policía lo vea. ¿Qué va a pasar? Le va a meter las esposas y lo va a subir al patrullero y lo va a dejar. Pero usted lo único que hizo fue un pedazo de tela de colores, lo cortó con la tijera. Pero ¿por qué eso es tan grave? Si usted no le hizo mal a nadie, si lo único que hizo fue agarrar una tela colorida y cortarla o romperla. O sea, ¿por qué es tan grave? Es grave, ¿verdad? Porque es un símbolo. Porque es un símbolo. Y uno piensa que los símbolos son... No, los símbolos tienen un peso importantísimo. El anillo del casamiento. El casamiento en sí es un símbolo. ¿Sí? Toda la ceremonia es un símbolo. Todo es símbolo. Todo es simbólico. Lo simbólico es algo que estamos diciendo estamos representando una realidad espiritual. Estamos representando una realidad moral. La bandera representa la realidad de un país. En la bandera está representada la autoridad de un país que te está permitiendo vivir y que te está permitiendo trabajar y que te está permitiendo caminar, y que hay instituciones y que hay organizaciones que te protegen. Esto es todo un país. Y tú, al romper la bandera, estás despreciando a la nación. Y la nación se representa con un
un pedazo de tela de varios colores. Es muy importante. No Entonces, solamente, ¿cómo? no solamente las autoridades, la policía, también las personas también contribuyen a Todo lo que tiene que ver, lo que claro, pase le llama la atención a uno. A mí me pasó un caso, cuando trabaja de supervisor, pone una bandera siempre de tal día, se pone la bandera, la habían puesto al revés. Enseguida vino un señor veterano, me llamó la atención. Me dice, ustedes están mal, pusieron la bandera así. Eso Sí. está un falta de respeto. Sí. Porque representa la cultura, representa tanta representación, fíjense. El bautismo tiene representación también. El bautismo es un símbolo de representación, pero de cosas eternas, mucho más valiosas que si eso, la bandera es valiosa, ¿cuánto más cosas que tienen que ver con lo espiritual? Por eso cuando Pablo decía, ustedes están partiendo el pan y comiendo, y lo están haciendo indignamente, y algunos están siendo enjuiciados por Dios, porque ustedes están usando el símbolo de la muerte y resurrección de Cristo sin entender el significado, y haciéndolo mal, y haciéndolo en pecado. Entonces está grave eso. Es deshonrar a Cristo. Pero es la copita, el pancito, comemos, nos charlamos, nos reímos. No estás entendiendo lo que significa esto. Entonces siempre el llamado a reflexionar y a pensar en el valor que tiene espiritual cada símbolo. No es el valor que te el anillo de mi abuela que me lo regaló, esto tiene un valor porque era de mi abuela. No, eso es un valor recordatorio, cosas materiales. Estos son cosas espirituales que sucedieron en nuestras vidas, que tienen que ver con un compromiso, con una entrega, con una vida nueva, con el perdón de pecados, con la salvación. Todo está representado ahí, en el bautismo. Amén. Amén. Y como digo antes, no es místico, no pasa nada, no te agarra escalofrío, no es que te viene, nada. Ni que tu vida, ni que vas a empezar a ser bendecido. Uno cree, yo me voy a bautizar y Dios me va a empezar a bendecir. No. O sea, Dios nos bendice por gracia, y porque estamos bajo la mano de Dios, pero no porque Dios dice, te voy a bendecir más, ¿no? Es que estamos entendiendo lo que significa esto. Una preguntita, no es pregunta, sino ese tiempo yo me acuerdo que hay iglesias que si uno no está bautizado no lo dejan participar por la Santa Cena. Hay iglesias que practican eso. Sí. Bueno, realmente, bíblicamente, no hay no hay algo bíblico que diga que si no estás bautizado no puedes participar. Lo que sucede es que la Santa Cena es también un recordatorio y símbolo de la unión, de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y que somos uno en Cristo como iglesia. Ahora, si tú no estás bautizado y quizás no hayas ¿cómo lo puedo decir? Lo hacen como un formato de orden, porque el que no se bautizó probablemente no sea salvo, y si no es salvo, no está en la iglesia, puede estar en la iglesia físicamente, compartir con los... O sea, la iglesia es pública para recibir el mensaje, pero no es miembro de la iglesia, porque al no ser salvo no es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, si no es miembro del cuerpo de Cristo, la Santa Cena no tiene sentido que la haga, porque Cristo, él todavía no entendió el concepto de la muerte de Cristo, resurrección y salvación, no es salvo. Entonces no tiene sentido que él participe de algo de lo cual él no tiene nada que ver en su vida. Entonces Cristo no es su Salvador, y al Cristo no ser su Salvador, él no está en la iglesia, no está en la iglesia, está separado de Cristo, está separado del cuerpo de Cristo, no tiene comunión con Cristo y no tiene comunión con los hermanos, y se va al infierno. Eso es lo peor.
está destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En algunas iglesias dicen, bueno, pero aceptó a Cristo, sí cree en Jesucristo. El tema es que todavía no ha dado el paso de obediencia al bautismo, todavía no. Todavía quizás necesita un poquito de más de madurez y puede participar porque es cristiano, aceptó a Cristo, todavía le falta dar el paso que quizá por una cuestión de orden, algunos dicen, bueno, mejor que se bautice, que se bautice, y allí está dando testimonio público de que es un verdadero cristiano. Entonces es una cuestión más que las iglesias lo hacen como para poner orden en la forma de administrar las cosas, ¿no? Las cosas del Señor. A mí me parece bien que las personas pero a veces tengo que tener un poco cuidado. Yo no soy tan estricto porque hay veces que hay personas que sí son salvos, pero todavía no han dado el paso del bautismo, por ahí no lo entendieron bien, y hay que esperar un poquito, pero no les quiero privar de la comunión. Si entienden lo que significa la comunión con el pan y de la copa, no hay una restricción bíblica para eso. Entonces es más una cosa de administración de las iglesias, pero no bíblica. ¿Sí? Ok, pastora, y también he visto otros casos, especialmente las personas ya son, aceptaron a Cristo y son bautizados, pero como viven con una persona en cónyuge sin casarse, no toman la Santa Cena. ¿Está bien o no? Bueno, sí. A ver, cuando una persona acepta a Cristo como Salvador y quiere ser bautizado, No, o sea, ya son bautizados, ya aceptaron a Cristo y son claro, bautizados, pero viven como en cónyuge, no están casados, pero no, claro, no pero ahí toman ellos la... hay otro punto importante, que la vida en cónyuge es una vida en pecado. Ellos tendrían que renunciar a esa vida. Renunciar a la vida de pecado, es decir, renunciar al pecado. Si yo morí con Cristo, yo me fui bautizado, yo morí a una vieja vida, yo tengo que renunciar a esa vieja vida, yo tengo que arreglar mi vida. Entonces, digo, bueno, el bautismo indica, yo morí, de ahora en más, ahora que soy bautizado, yo tengo que vivir dando testimonio de una nueva vida en obediencia a Cristo. Y si el Señor dice que el concubinato es vivir en fornicación, simplemente tengo que decir, esto no lo voy a hacer. Voy a tener que cambiar esto inmediatamente. Y decir, bueno, decirle al cónyuge, nos casamos o no podemos vivir así. O nos separamos. Porque si vivimos en concubinato, yo estoy viviendo en desobediencia, estoy viviendo en pecado, en lo cual estoy contradiciendo lo que declaré. Yo declaré que tengo nueva vida de Cristo, que Él murió por mis pecados, que Cristo es mi Señor, pero sigo viviendo en pecado. Entonces es una contradicción. Entonces lo que tendría que hacer la persona cuando se bautiza es tomar la iniciativa de decir, bueno, ahora en este aspecto ya tiene que cambiar. Lo cual eso muchas personas no quieren hacer. Y no querer hacerlo es como negar al Señor. No, que yo Por eso casan. cuando la Santa Cena, no solo que no deberían haber sido bautizados siquiera, o mejor dicho, tendrían que haberse bautizado y empezar a hacer el trámite de regularizar su situación para estar en obediencia. Y si no regularizan su situación para estar en obediencia y no participan de la Santa Cena, están declarando que están en pecado. Entonces, fíjense lo que pasa. Ok, yo como estoy en pecado no como la Santa Cena, entonces Dios me aplaude desde el cielo y dice, qué bien, qué obediente. ¿Obediente de qué, hermano? Lo que está al no estar tomando la Santa Cena, al no estar
participando de los símbolos, estás declarando de que no estás unido a Cristo, de que Cristo no es tu Salvador, de que Cristo no perdonó tus pecados y que sigues en pecado. O sea, estás dando un mensaje contrario, completamente opuesto. Y estás yendo a la iglesia diciendo, Señor es mi Señor. Estás diciendo, Señor, 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 y pronunciando un acento en la ñ, Señor. Y sigues viviendo con tu cónyuge en pecado. Sigues viviendo en fornicación. Y al mismo tiempo dice, entonces no digas Señor, porque el Señor no es Señor. Cuando el Señor pasa a ser Señor, lo primero que te dice, a ver, por acá vamos. No, pero que por acá. ¿No acabas de decir Señor? Sí, pero no, pero bueno, por acá. Entonces, si querés hacer tu vida, si querés vivir como estás acostumbrado a vivir, vive como estás acostumbrado, vive tu vida, pero no digas Señor. No vayas a decir Señor, porque yo no soy el Señor. Cuando paso a ser el Señor de tu vida, entonces tienes que someterte a lo que dice el Señor de tu vida. Es así. ¿Se entiende? Entonces, algunos dicen, bueno, total, yo no participo de la Santa Cena. Bueno, pero no participar de la Santa Cena es una cuestión seria. Estás indicando que Cristo no es tu Salvador, que estás en pecado, y que no estás haciendo nada para cambiar eso. El pecado es, Él perdona, Él restaura, y el que recibe el perdón se arrepiente y cambia de dirección. Es así, es decir, me perdonó, pagué las consecuencias, sufrí por mi pecado, pero ahora ya cambié, ya no sigo. No sigo en ese camino. Ahora, hay que entenderlo, quizás sea muy duro y muy drástico eso, pero hay que entenderlo así, si no, no podríamos entender el resto. Por eso hay personas que el pecado arruina mucho la vida de la gente. Hay personas que vienen con 3 matrimonios, viven caminando, tienen hijos, están viviendo así hace años, y todo el pecado hace estragos. Y a veces el tema de reparar todo eso lleva tiempo, y hay que tener mucha sabiduría y mucha paciencia, pero uno tiene que ver la disposición de la persona a decir, ya está. Yo me recuerdo que a una pareja que estaban viviendo así, sin casarse, yo les dije, ustedes están en pecado. Y se enojaron un poco y daban vueltas, y nosotros queremos que Dios nos bendiga. Bueno, sepárense, le dije. No, pero el Señor, porque el Señor, usted es el Señor, y que el Señor, hasta que no vivan en obediencia, no van a poder ver nada del Señor. El Señor quiere que ustedes obedezcan. No, pero y den vuelta y vuelta, y dieron años, vuelta, pero podrían haber evitado dolor. Sufrieron hasta que el Señor me dijo, estoy en pecado. Después de no sé cuánto tiempo que estoy en pecado. Ay, hermano, pero te golpeaste la cabeza contra la pared, contra un clavo, te lo estaba diciendo, no sigas por ese camino, que querés arruinarte la... No, pero somos duros. Queremos hacer las cosas. Mire, hermano, parece difícil, pero el Señor dice, mi camino mi yugo es fácil. Nosotros somos los que hacemos las cosas. Nosotros hacemos las cosas complicadas. Somos expertos en buscar el camino más complicado. El diablo nos tienta y dice, no, es el camino más fácil. No, es el peor. Es el peor. Obedece a Dios tranquilamente, sencillamente, y el Señor va a abrir puertas y te va a dar la facilidad y te va a guiar y va a estar contigo y te va a fortalecer y te va a... Amén. Pero es así. No hay... Por eso, esas personas que dicen, yo resisto el bautismo, resisto... La única razón para no bautizarse, no tomar la Santa Cena, bueno, la Santa Cena es otra historia, vamos a hablarlo después, pero es porque quizás uno necesita entenderlo bien y estar seguro. Entonces,
esperamos un poquito, esperamos un tiempo, y cuando uno está seguro, cuando lo entendió bien, da ese paso sin presión, sin apurarse. Y eso es hermoso, es un buen paso de obediencia. ¿Bien? Bueno, manitos, dejamos acá, ¿eh? Ok, pastor. Si alguna persona quiere dar este paso de bautismo, me deja saber. Y organizamos, ya preparamos todo para ir a ese. Con esto de la pandemia, no muchas personas en este tiempo no, pero pueden haber personas que quieran dar ese paso. Sí, que a veces yo le explico a la gente, yo me bauticé, pero yo no entendía muy bien, yo no entendía mucho, a mí no me explicaron. ¿Me tengo que bautizar de vuelta? No. Yo no aconsejo bautizarse de vuelta 2 veces, o porque yo no entendía mucho. No solo Cuando uno. cuando a mí me lo explicaron, me dijeron que el bautismo era para ser sanado. Bueno, no me explicaron nada, simplemente me metieron en el... Yo quería bautizarme, pero no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, a veces uno no sabe mucho lo que está haciendo, no te explican bien. Salvo que la persona realmente quiera de verdad bautizarse porque siente que no entendió el mensaje y realmente lo quiere hacer de corazón esta vez, puede ser, pero si no, yo no animo a la gente a que... No, porque cuando tú... Lo que sí yo, una persona que, por ejemplo, ha sido mormón, ¿verdad? Y se bautizó en la iglesia mormona, bueno, no, ahí se bautizó en el nombre, ahí no se bautizó en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ahí se bautizó en otra fe. No, yo me bauticé en la iglesia católica, no, es otra fe, una fe que tiene distintos fundamentos. Me bauticé con los adventistas, con los que... No, ahí sí que yo digo, no, si uno en ese momento creyó otra cosa, pero cuando tú crees en el verdadero evangelio, sí. Para eso hay personas que vienen de otras religiones y creencias raras. Entonces, ese bautismo no es válido en un sentido porque no está basado en la doctrina bíblica. El único simbolismo que es válido en todo tiempo y bajo todo es el casamiento. El casamiento no es una ordenanza bíblica, pero cuando una persona se casa por la iglesia católica o se pasa por la iglesia hindú o por lo que sea, ese casamiento es válido. ¿Se entiende, hermanos? ¿Por qué? Porque el casamiento lo determina un juez civil. Entonces el juez civil es una autoridad que Dios delega para establecer la unión matrimonial. Entonces el casamiento es válido desde el momento que está bajo un juez que los declaró marido y mujer. Entonces, si tú eras ateo, o eras mormón, o eras del Gurú Maharaji y te casaste en esa condición de creencia, estás casado legalmente y ante Dios es válido. Oh, ¿Sí? eso es lo que quería preguntar, pastor. Porque mi hija la casó el pastor de nosotros, pero no fue bajo la iglesia, sino en la casa de ella. Eso es válido ante Dios como quiera también, ¿verdad? Eso es válido, claro. Con que haya 2 testigos, un grupo. Eso es diferente con el tema del bautismo. El bautismo sí tiene que ser ante la iglesia porque es algo que tiene que ver con la salvación. Pero el pacto entre 2 personas es ante el Señor y ante un juez de una autoridad civil. La autoridad civil es el que lo declara. Esa autoridad civil es el pastor o puede ser otra autoridad civil. Pero normalmente los pastores tienen esa capacidad, esa licencia para casarlos, y una vez que el gobierno le adjudica, le hace válido ese casamiento ante Dios es válido. Y si lo hacen en un lugar privado y bajo las reglamentaciones de la ley del país, es válido. No sería válido si
no hay testigos, no sería válido ante Dios si es un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, no sería válido si fuera un hombre, una mujer, o una mujer con una discapacidad mental o un estado de ebriedad donde no es consciente. Las dos personas tienen que ser conscientes, tienen que estar con sus facultades mentales bien, tienen que ser de sexos diferentes, tienen que ser mayores de edad, otra cosa, mayores de edad. Entonces, todas esas cosas hacen válido un... Bueno, pero ya nos metimos en otro terreno más largo, pero sí, los casamientos son válidos. Okay. Ahora son válidos los casamientos, digamos, ante... ¿cómo le puedo decir? Un casamiento de una pareja homosexual no lo consideramos un matrimonio nosotros como cristianos. Yo, por ejemplo, aunque tengo la autoridad para casar, la autoridad del gobierno para casar, yo puedo decirle a un matrimonio de una pareja homosexual, yo le puedo decir que no los caso y no, por principios cristianos no los caso, y eso no tendría que haber problemas con eso. Yo no tendría que tener problemas. La persona se puede casar. Ahora, ese casamiento ante las autoridades civiles es válido, pero ante Dios no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad civil se tiene que someter a la autoridad de Dios siempre. Entonces, si la autoridad civil, al casar personas del mismo sexo, se está colocando por sobre la autoridad de Dios. Por eso es que hay tanto debate y tanto problema con ese tema, ¿no? Porque al casar personas del mismo sexo ya están rompiendo el principio bíblico del matrimonio. Entonces lo quieren dejar establecido, pero al mismo tiempo lo quieren dejar establecido sacando a Dios. Y este es el gran debate, el gran problema. Pero para no hacerlo más largo la historia, yo quiero decir que toda persona que se ha casado bajo una autoridad civil y religiosa, siempre y cuando sea civil y bajo esas condiciones, ese casamiento es válido. ¿Está bien? Y el bautismo es válido cuando se hace bajo los principios de fe cristiana. Bueno, hermanos, si ustedes no se empiezan a ir, yo me voy a seguir hablando hasta las 3 de la mañana acá. Nos vamos. Ok, pastor, muchas gracias. Bueno, hermanitos, Dios le Buenas bendiga. noches. Dios les bendiga, que Dios... Dios les bendiga. Una oración muy cortita. Señor, te doy gracias por este grupo, gracias porque hemos estudiado tu palabra acerca del bautismo, gracias por todo lo que nos has enseñado y por este simbolismo tan importante, Señor, que tú toques en los corazones de las personas, Señor, que desean bautizarse para que realmente puedan tomar este paso de obediencia y experimentar, Señor, esta grandiosa gracia de esta nueva vida en Cristo a través del paso de obediencia al bautismo. Danos un buen descanso en esta noche, nos ponemos en tus manos, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias hermanitos, Dios les bendiga. Buenas noches, pastor. Amén. Buenas noches, Milagros, Esperanza, Ruth, Buenas noches, gracias. Antonieta, José Manuel. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye con todos. Bye. Bye, hermanita Antonieta. Bendiciones, Marita Fernanda. Te quiero mucho. Cuídese. Bye. Buenas noches, Pastor Gato. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, amor. Bye. Bendiciones. Te quiero mucho. Bendición. Bendiciones, gracias. Ahí nos vamos. Chao, chao.